Me pasé la vida escuchando que ella era el sol. Lo que nadie sabía es que su luz no era para dar calor, sino para quemar todo lo que se acercaba demasiado. Para el mundo, mi hermana, Clara, era un astro incandescente. Para mí, era un recordatorio constante de mi propia opacidad, una sombra pegada a sus talones dorados. Todos la amaban, y yo la amaba más que nadie, con esa devoción ciega y dolorosa que solo puede sentir quien vive perpetuamente a la sombra de otro. Nunca me di cuenta de que mi adoración era el combustible que alimentaba su fuego, y que un día, cuando ya no le sirviera, simplemente me dejaría convertida en cenizas. La acusación que me lanzó, el día que todo se rompió, no fue un grito, sino un susurro venenoso, diseñado para calar hondo, para envenenar el alma. Nunca fuiste nada sin mí, me dijo, y en ese momento, el universo entero pareció estar de acuerdo. Desde que tengo memoria, el mundo giraba en torno a Clara. En las reuniones familiares, ella era la anécdota brillante, el centro de todas las miradas. Si ella cantaba, el silencio era reverencial. Si yo dibujaba en un rincón, era una excentricidad silenciosa, algo que hacer mientras esperábamos el siguiente acto de Clara. Nuestros padres, sin malicia pero con una ceguera devastadora, perpetuaban este orden cósmico. «Oh, Clara, qué talento», decían mientras aplaudían su última interpretación de piano. A mí me daban una palmada en la cabeza y un «qué tranquila eres, hija». No era maldad, era simplemente un hecho. Clara era el evento principal, yo era el intermedio, el espacio vacío entre aplausos. Crecí aceptando mi papel. Me convertí en su confidente, su apoyo, la que le sujetaba el pelo cuando estaba enferma, la que le preparaba el té antes de un examen importante, la que escuchaba durante horas sus dramas amorosos, siempre tan épicos y cinematográficos. Yo era la luna, satisfecha con reflejar una luz que no era mía. Mi propio mundo interior era rico y detallado, lleno de historias que plasmaba en cuadernos de dibujo y escritos que nadie leía. Eran mi único refugio, un universo secreto donde yo no era la hermana de Clara, sino simplemente yo. Pero incluso allí, su figura se colaba. Dibujaba heroínas con su rostro, escribía sobre protagonistas con su carisma. Estaba tan acostumbrada a ser su satélite que ni siquiera en mi propia ficción podía ser la estrella. La gente a menudo me decía, debe ser maravilloso tener una hermana como Clara. Yo siempre sonreía y asentía, un movimiento automático. Porque lo era, en cierto modo. Su luz me mantenía caliente, aunque también me impedía crecer. Era un invernadero cómodo y asfixiante. Mi identidad se había fusionado tanto con la suya que no sabía dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. Era la guardiana de sus secretos, la artífice silenciosa de sus éxitos. Le escribí discursos, le di ideas para proyectos, pulí sus trabajos hasta que brillaban con una perfección que ella reclamaba como propia. Y yo se lo daba todo, feliz de ser útil, feliz de ser necesaria, sin darme cuenta de que estaba desmantelando mi propio ser para construir su pedestal. El punto de quiebre no fue un estallido, sino una demolición lenta y deliberada. Ambas habíamos soñado con abrir una pequeña galería de arte y diseño, un espacio que combinara su don para las relaciones públicas y mi talento para la curaduría y la creación. Era mi idea, nacida en una de esas noches de insomnio creativo, garabateada febrilmente en mi cuaderno. Se la conté a Clara con el corazón en la mano, esperando que, por una vez, fuera nuestro proyecto, un nosotras real. Ella se entusiasmó de inmediato, pero su entusiasmo tomó una forma que debería haberme alarmado. Empezó a hablar del proyecto como su visión. Yo trabajé sin descanso durante meses. Busqué artistas emergentes, diseñé el concepto de la marca, gestioné los permisos, dediqué mis ahorros. Yo era el motor, la estructura, el alma del lugar. Clara era la fachada. Ella organizaba las reuniones con inversores, encantándolos con su sonrisa y presentando mis ideas como si fueran suyas. Yo me quedaba en segundo plano, la socia silenciosa, como ella me llamaba con una sonrisa condescendiente. Tú eres la creativa, yo soy la cara. Hacemos un equipo perfecto, decía. Y yo le creía. La noche de la inauguración, el lugar estaba abarrotado. La energía era eléctrica. Periodistas, artistas, amigos, todos estaban allí,
bebiendo champán y alabando el espacio. Me sentía flotar, un orgullo cálido extendiéndose por mi pecho. Por fin, algo nuestro. Un periodista se acercó a nosotras. Un concepto brillante, Clara. ¿Cómo se te ocurrió algo tan único? Esperé a que dijera, lo hicimos juntas, o, fue idea de mi hermana. Pero ella sonrió, una sonrisa radiante y perfectamente ensayada, y dijo, fue un largo proceso de descubrimiento personal. Quería crear algo que realmente representara mi esencia. El aire se me heló en los pulmones. Miré su rostro, buscando un atisbo de complicidad, una señal de que era una broma. No había nada. Solo el brillo triunfante de quien se apropia de la victoria. Más tarde, cuando la multitud había disminuido, la confronté en la pequeña oficina trasera. Mi voz temblaba. ¿Por qué has dicho eso, Clara? Ella ni siquiera me miró. Estaba revisando unos papeles, con una calma glacial. Porque es la verdad. Yo lo hice posible. Sin mí, esto seguiría siendo un garabato en tu triste cuaderno. Cada palabra era un golpe. Pero yo hice todo el trabajo, susurré, sintiéndome patética. Fue entonces cuando se giró y me miró, y por primera vez vi la ausencia total de afecto en sus ojos. Eran fríos, calculadores. Seamos honestas, dijo, su voz un susurro cortante. Tú no tienes lo que se necesita. Eres débil. Eres la sombra. Yo soy la que hace que las cosas sucedan. Siempre fue así y siempre lo será. Nunca fuiste nada sin mí. Este lugar necesita un líder, no un fantasma. Y con eso, la estructura de mi mundo se vino abajo. No solo me había robado un sueño, me había robado mi historia, mi valor, mi propia existencia. Me había borrado. Los días que siguieron fueron un descenso a un abismo silencioso y oscuro. El color se desvaneció del mundo. La comida no tenía sabor. La música era solo ruido. Vivía en un estado de shock perpetuo, como si caminara a través de una niebla densa que amortiguaba todos mis sentidos. El dolor era físico, una presión constante en mi pecho que me dificultaba respirar. Lo peor no fue la traición de Clara, sino la facilidad con que todos los demás aceptaron su versión de la historia. Mis padres me dijeron que estaba siendo demasiado sensible, que debería estar orgullosa del éxito de mi hermana. Mis amigos, que en realidad siempre habían sido más amigos de ella, me miraban con lástima o impaciencia. Veían a Clara, la estrella brillante, y a mí, la hermana celosa y resentida. Su narrativa era más convincente, más fácil de creer. La galería, mi galería, se convirtió en un monumento a mi inexistencia. Veía fotos de Clara en revistas, sonriendo en el espacio que yo había diseñado, hablando del viaje que la había llevado hasta allí. Cada artículo, cada entrevista, era una pala de tierra más sobre mi tumba. Dejé de dibujar. Mis manos, que antes se movían con tanta seguridad sobre el papel, ahora temblaban. ¿Para qué crear, si cualquier cosa que hiciera podía ser arrebatada, redefinida, borrada? La frase de Clara resonaba en mi cabeza en un bucle interminable. Nunca fuiste nada sin mí. Empecé a creerlo. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era un contorno vacío, una silueta sin sustancia. La soledad era mi única compañera. Me encerré en mi pequeño apartamento, bajé las persianas y dejé que la oscuridad me envolviera. Los días se mezclaban con las noches. Dormía para escapar, pero incluso en mis sueños, era una espectadora de la vida de otros. Toqué fondo el día que recibí una invitación formal para un evento en la galería. Era una invitación genérica, dirigida a amigos del arte, firmada por Clara como única fundadora y directora creativa. Fue la prueba final, la firma notarial de mi aniquilación. Me senté en el suelo de mi sala, con la tarjeta en la mano, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de una desesperación hueca y absoluta. Era un fantasma en mi propia vida. Había permitido que mi identidad fuera tan dependiente de ella que, sin su aprobación, sin mi papel como su sombra, simplemente había dejado de existir. La oscuridad en la que me había sumergido ya no se sentía como un refugio,
sino como una tumba que yo misma había cavado. No había luz, no había esperanza. Solo el eco de sus palabras, confirmando mi más profundo temor, que yo, por mí misma, no era nada. El cambio no llegó como un rayo de sol, sino como el parpadeo de una vela en una habitación oscura. Fue pequeño, casi imperceptible. Después de semanas de autoexilio, una mañana me obligué a salir. No tenía un destino, solo la necesidad de sentir el aire, de romper el hechizo de mi apartamento. Caminé sin rumbo, con la mirada perdida en el pavimento, hasta que me encontré frente a una pequeña tienda de libros de segunda mano, un lugar que no había visitado en años. Entré, atraída por el olor a papel viejo y a historias olvidadas. Mientras deambulaba por los pasillos polvorientos, mi mano rozó un lomo de cuero desgastado. Era un libro sobre kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro. Lo abrí y una frase me atrapó: las grietas no son algo que ocultar, sino una parte de la historia del objeto, un testimonio de su resiliencia. Me quedé allí, en medio del silencio de la tienda, y sentí como algo se movía dentro de mí. Una grieta. Una pequeña fisura en la armadura de mi desesperación. Compré el libro y volví a casa. Esa noche, en lugar de hundirme en la oscuridad, encendí una lámpara y leí. Leí sobre cómo las roturas, lejos de disminuir el valor de un objeto, lo hacían más bello, más único. La filosofía detrás de ello era que la historia del daño y la reparación era lo que le daba su verdadera fuerza. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Saqué mis viejos cuadernos de dibujo del fondo de un armario. Estaban llenos de polvo. Al abrirlos, vi los rostros de Clara, las ideas que le había regalado, los sueños que me habían sido arrebatados. Sentí una punzada de dolor, pero esta vez, algo era diferente. No vi solo la pérdida. Vi el trabajo, la pasión, el talento. Vi mi propia mano, mi propia mente en cada línea. Fue entonces cuando la verdadera chispa se encendió. No fue un consejo externo, sino una voz interna, una que había estado ahogada durante demasiado tiempo. Decía, con una claridad sorprendente: te robaron el resultado, pero no te pueden robar el don. El alma no se puede robar. Esa noche, tomé una hoja de papel en blanco. Mis manos todavía temblaban un poco, pero no por debilidad, sino por una energía contenida que buscaba una salida. No dibujé nada hermoso ni perfecto. Dibujé una vasija rota, con líneas doradas corriendo por sus fracturas. No era un acto de creación, sino de declaración. Fue mi decisión consciente de dejar de ser una víctima. Fue el momento en que decidí que mis grietas no serían mi vergüenza, sino mi mapa. Mi historia no terminaba en la rotura. La reparación apenas estaba comenzando. El camino de regreso fue lento y arduo. No hubo una transformación milagrosa de la noche a la mañana. Fue un proceso de colocar un ladrillo sobre otro, cada día, con paciencia y una determinación que no sabía que poseía. Comencé por recuperar mi espacio. Reorganicé mi pequeño apartamento, abrí las persianas y dejé que entrara la luz. Pinté una de las paredes de un azul profundo y colgué mi dibujo de la vasija kintsugi. Era un recordatorio diario. Luego, volví a mi arte, pero de una manera completamente nueva. Antes, mi trabajo era pulcro, técnico, casi impersonal, siempre tratando de alcanzar un ideal de perfección que creía que el mundo, y Clara, esperaban de mí. Ahora, mi arte se volvió crudo, visceral, dolorosamente honesto. Pinté mi dolor, mi rabia, mi soledad. Usé colores oscuros y trazos violentos, pero también hilos de oro, plata y luz que atravesaban la oscuridad. Mis creaciones ya no eran para complacer a nadie, eran mi forma de sanar, de contar mi verdad. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería para pagar las facturas, y en mi tiempo libre, trabajaba en mi pequeño estudio improvisado. Las noches se llenaron del olor a pintura al óleo y trementina. Hubo días terribles, días en los que la duda volvía a arrastrarse como una sombra fría, susurrándome que estaba perdiendo el tiempo, que seguía sin ser nada. En esos momentos, miraba mi dibujo en la pared y me obligaba a seguir adelante. Empecé a compartir mi trabajo, tímidamente al principio, en una cuenta de redes sociales anónima. No buscaba fama ni validación, solo una conexión,
Una forma de enviar mi historia al universo sin el filtro de mi apellido o la sombra de mi hermana. Para mi sorpresa, la gente respondió. Recibía mensajes de extraños que veían su propio dolor reflejado en mis pinturas, que se sentían comprendidos. Tu arte me hace sentir menos solo, escribió alguien. Cada mensaje era una hebra de oro más en mis grietas. Con el tiempo, mi confianza creció. Alquilé un pequeño puesto en un mercado de artistas local. El primer día, no vendí nada. Me sentí desolada, pero volví el fin de semana siguiente. Y el siguiente. Entonces, una mujer se detuvo frente a una de mis piezas más oscuras, una representación abstracta de la asfixia. La miró durante mucho tiempo y luego sus ojos se encontraron con los míos. Yo me he sentido así, dijo en voz baja. Y la compró. Esa primera venta no fue sobre el dinero. Fue la confirmación de que mi voz, mi verdadera voz, tenía un eco en el mundo. Ya no era un fantasma. Estaba construyendo algo que era innegablemente mío, forjado en el fuego de mi propia experiencia, cimentado con la fuerza de mi resiliencia. Estaba descubriendo que mi luz no necesitaba ser tan brillante como el sol para ser vista. Una vela en la oscuridad puede guiar a alguien a casa. Y yo, por fin, estaba encontrando el camino de regreso a mí misma. El clímax de mi redención no ocurrió en una confrontación gritada, sino bajo las luces de un espacio que, irónicamente, se parecía mucho a mi sueño original, solo que este era enteramente mío. Un colectivo de artistas locales había organizado una exposición titulada Resiliencia, y me invitaron a ser una de las artistas destacadas. Durante meses, me volqué en crear una serie de obras que contaban mi viaje, desde la oscuridad más profunda hasta los primeros destellos de luz. La noche de la inauguración, mi corazón latía con una mezcla de pánico y euforia. Mis piezas estaban colgadas en la pared principal. Eran audaces, vulnerables y estaban llenas de esas líneas doradas que se habían convertido en mi firma. La gente se reunía a su alrededor, hablando en voz baja, absortos. Sentí una oleada de gratitud tan abrumadora que casi me hizo llorar. Entonces la vi. Clara estaba de pie al fondo de la sala, con una copa de champán en la mano, observando la escena. Su presencia era como una caída repentina de la temperatura. Por un instante, el viejo miedo me atenazó. La sombra amenazó con volver a engullirme. Pero entonces miré mis cuadros, mi historia colgada para que todos la vieran, y su poder se desvaneció. Ya no era mi sol, era solo una persona en una habitación. Más tarde, el curador me pidió que dijera unas palabras sobre mi trabajo. Subí a la pequeña tarima, con el micrófono en la mano. Mis ojos recorrieron la multitud y se detuvieron en Clara. Su expresión era una máscara de cortesía, pero vi la sorpresa y algo más, algo que parecía nerviosismo. Hablé desde el corazón. No la mencioné por su nombre. No hablé de traición. Hablé del poder de las cicatrices. Creemos que estar rotos es el final, dije, mi voz clara y firme. Pero he aprendido que nuestras grietas son los lugares por donde puede entrar la luz. Esta serie trata sobre encontrar la belleza en nuestra propia historia de supervivencia, sobre entender que el acto de repararse a uno mismo es el acto de creación más profundo que existe. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso que pareció llenar cada rincón de mi ser. Después de bajar, mientras recibía abrazos y felicitaciones, Clara se abrió paso hasta mí. «Felicidades», dijo, su voz tensa. «Tu trabajo es muy intenso». «Es honesto», respondí, mirándola directamente a los ojos. Hubo una pausa incómoda. Luego, en un intento de reclamar su antiguo poder, añadió, «Veo que finalmente encontraste una pequeña voz propia. Me alegro de haberte empujado a hacerlo». El veneno seguía ahí, pero ya no me afectaba. Sonreí, una sonrisa genuina y tranquila. «No me empujaste, Clara. Me rompiste. Y de los pedazos, construí algo que nunca podrás tocar. Te perdono». El perdón no era para ella. Era para mí. Era la última hebra de oro que necesitaba para cerrar la última grieta. Vi la confusión en su rostro, la pérdida de control. Por primera vez en mi vida, la luz estaba sobre mí, y ella estaba en la sombra. Y en ese momento,
supe que finalmente era libre. Hoy, mi vida no es un gran espectáculo. Es tranquila, es mía. Mi estudio está bañado por la luz de la mañana, y el olor a pintura se ha convertido en el aroma de mi hogar. Sigo creando, sigo contando historias, no solo las mías, sino las de aquellos que, como yo, han conocido la oscuridad. Mi arte ha encontrado su lugar en el mundo, en pequeñas galerías, en hogares de extraños, en rincones donde se necesita un poco de luz. La relación con mi familia sigue siendo complicada, pero ya no busco su validación. Han visto mi transformación, y aunque quizás nunca entiendan completamente la profundidad de la herida, han comenzado a verme a mí, no solo a la hermana de Clara. A Clara la veo de vez en cuando. La dinámica entre nosotras ha cambiado para siempre. El poder se ha equilibrado. A veces, casi puedo ver un anhelo en sus ojos, una comprensión tardía de que la luz que se roba nunca calienta de verdad. Pero su viaje ya no es mi preocupación. Mi viaje es este, despertar cada día y saber, en lo más profundo de mi ser, quién soy. Ya no soy una sombra. No soy un reflejo. Soy la artista, la creadora, la superviviente. Soy una constelación de cicatrices doradas. Y esta es la lección que he aprendido, la verdad que se forjó en el fuego de mi dolor y que ahora te ofrezco a ti. Si alguna vez te sientes invisible, si alguna vez te hacen creer que eres la sombra de alguien más, recuerda esto, tu valor no lo determina la percepción de otros. Tu luz es innata, única y espera pacientemente a que la reclames. No temas a tus grietas. No te avergüences de tus heridas. Son la prueba de que has luchado, de que has sobrevivido. Son el lienzo sobre el que puedes pintar tu propia obra maestra. El viaje para salir de la sombra no es fácil, pero comienza con un solo paso, la decisión de creer que mereces tu propio sol. Tú también puedes tomar tus pedazos rotos y repararlos con oro. Y descubrirás, como yo, que la persona que emerge de esa reconstrucción es más fuerte, más bella y más auténtica que nunca. Tu historia te pertenece. Cuéntala.